Quiero hablar con Carlos Finocheta, que es gerente de Coviar, a ver que nos pongan autos sobre cómo está la situación. Carlos, Alejandro Diviasi saluda. ¿Cómo andamos? Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contame hoy cómo está la industria en general. Después vamos a lo particular. Pero ¿cómo está la industria vitivinícola hoy? Mira, hoy la industria en general, en términos, diría, de contexto, en términos macro, Ujú. está bien, en realidad está terminando la cosecha, una cosecha que ha sido muy similar, apenas un poquito por arriba de lo que fue el año pasado, con los niveles de stock, que es una variable importante, proyectándolos al año que viene también en niveles, podríamos decir, al límite, pero bueno, con disponibilidad de vino. Y bueno, y ahora un poco de mercados, básicamente. O sea, en Argentina, para que tengan una idea, hola, hola. Sí, te escuchamos, ¿eh? Te Ah, escuchamos pensé bien. que se había cortado. No, te escuchamos bien. Eh, el mercado argentino sigue siendo muy importante para los vinos. Argentina es uno de los 10 principales mercados de vinos del mundo, con lo cual estamos apostando, bueno, que haya de alguna manera un crecimiento. El año pasado, en un contexto difícil, porque fue un contexto de caída del consumo, el consumo de vino en Argentina se pudo mantener, lo cual fue muy positivo. Y en el caso de las exportaciones, que Argentina exporta no solamente vino, sino jugo concentrado, exporta pasa de uva, exporta uva de mesa, Ujú. la situación la estamos viendo con cautela, porque hay Ajá. mucha agresividad en los mercados, porque estos 3 primeros meses del año han arrancado con valores negativos, sobre todo en el caso del vino, y en el caso del mosto, que es un producto el mosto, el jugo concentrado, que se mueve mucho por precio, sin duda bueno, que va a influir la variable cambiaria, con Ujú. lo cual hay que estar atento a eso. Pero bueno, te diría que en el contexto de este año no es malo, lo que ha sido complejo sí por ahí ha sido bueno que los precios que han recibido los productores por sus uvas son prácticamente iguales a los del Ujú. año pasado, con lo Ujú. cual por ahí el eslabón más complicado, más castigado ha sido el de la producción primaria. Bueno, por eso Ajá. creemos que es importante mantener políticas activas sobre la producción primaria, Ujú. vinculadas básicamente al financiamiento. Ha habido también una afectación muy importante de una plaga que es la aloesia botrana, que Ah. lamentablemente en esta cosecha ha afectado en un porcentaje muy alto a los viñedos. Ujú. Por eso, sobre todo las provincias de Mendoza y de San Juan están ya diagramando y programando la campaña del año que viene, porque al haberse retirado los fondos de aportes, bueno, que en realidad no eran aportes, sino que era la lucha que hacía activa sobre todo el SENASA y la Secretaría de Agricultura, la responsabilidad ha recaído sobre todo en las provincias y en los productores, y bueno, Ujú. y ese efecto negativo se ha visto este año lamentablemente en las cosechas. Pero te diría que en Bien. términos generales, ya te digo, saliendo de la cosecha, Sí. esperamos que sea un buen año. Bien. Carlos, vos sos gerente de Covier, que es la Corporación Vitivinícola Argentina. Eh, Hay un proyecto y dando vuelta para eliminar el pago obligatorio de aportes para sostener justamente el Covier. Eh, ¿Qué respuesta tienen ustedes de parte de la organización? Mira, son varias, el tema tiene varias aristas. A ver. Por un lado, creemos que el proyecto que ha presentado un legislador, que es un legislador de la ciudad de Buenos Aires, un legislador porteño, Ujú. entendemos que es básicamente un insulto a la vitivinicultura, porque, a ver, para que tengan una idea, es un proyecto de ley que tiene un renglón. O sea, básicamente parece Ajá. un chiste. El proyecto no plantea ningún tipo de propuesta, no plantea ningún tipo de discusión, no plantea ningún tipo de alternativa, no plantea nada. Ujú. Te diría que es un documento que hasta se podría haber mejorado con la ayuda de la inteligencia artificial. Pero Ah. bueno, lo han presentado. Evidentemente entendemos que hay esto es como poner la pelota o poner el azúcar en un lado y salir por el otro lado. Entendemos Ujú. que acá lo que se pretende básicamente es eliminar o quitar hoy de dónde están los centros de decisión de la vitivinicultura, que es básicamente en la provincia de Mendoza y en San Juan, que Sí. entre las dos provincias representan en casi todas las variables más del 90-95% Ujú. de la vitivinicultura.
para concentrar la decisión en una empresa, en un par de empresas, y que bueno, que esto no, o sea, que lo que significa la institucionalidad de la vitivinicultura se restrinja a esto, a un par de empresas y se defina todo en la ciudad de Buenos Aires. Esa es la discusión de fondo. Pero Carlos, estamos... para los comunes que no sabemos, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que hace el gobierno? Mira, la COVIAR es una institución que está establecida por una ley y que tiene como misión, como trabajo, gestionar el plan vitivinícola. A lo largo de estos últimos años, COVIAR ha trabajado muy fuertemente, básicamente en gestiones. Hoy, para que tengamos una idea, se hicieron gestiones en su momento para que el vino, por ejemplo, no pague impuestos internos. Es una de las pocas bebidas que no tiene impuesto interno. Se ha trabajado también muy articuladamente con los diferentes gobiernos. Bueno, de hecho, a principios del 2024 se hizo un trabajo muy fuerte con los legisladores de las provincias vitivinícolas cuando se quisieron implementar nuevamente los derechos de exportación a la vitivinicultura. Bueno, se trabajó con Mendoza y con San Juan, y hoy la vitivinicultura tiene un derecho de exportación que es del 0% y reintegro de 7 puntos. O sea, eso implica alrededor, nosotros estimamos más o menos solamente en el tema de reintegro unos $70 millones por año. Bueno, ese tipo de gestiones es lo que hace COVIAR junto con los gobiernos, sobre todo provinciales, y trabaja también básicamente en diferentes acciones vinculadas a la promoción del vino argentino en el exterior, a la promoción del vino argentino en el mundo, a la generación de información. La verdad que la estructura es una estructura muy chiquita. Nosotros en la COVIAR somos 11 personas y no podemos destinar más del 3% a gastos administrativos, con lo cual todo lo que se recauda va, bueno, al desarrollo de acciones. Por eso, a ver, en esto soy claro, o sea, no es una discusión económica, porque evidentemente esto no implica una erogación fuerte para las empresas, ni tampoco recibimos fondos del Estado, sino que es evidentemente una discusión de representatividad y de intereses puntuales que, bueno, a ver, esto es un punto interesante. La vitivinicultura tiene mucha diversidad y eso hay que articularlo. No pretender que una sola empresa o que un par de empresas representen al conjunto no funciona porque el consumidor lo quiere así. Fíjense que en el caso, por ejemplo, de la cerveza hay 2 empresas, en el caso de las gaseosas hay 2 empresas, en el agua saborizada, en las aguas hay 2 empresas, en el caso del vino no. Entonces, ese trabajo de articulación es lo que hace la COVIAR, y bueno, y evidentemente hay uno o un par de personas, empresas que eso no le representa, y bueno, y motorizan este tipo, insisto, de acciones que están, o sea, lo tiñen de un carácter económico, pero en realidad el verdadero significado es otro, que es romper las instituciones de la vitivinicultura argentina que tanto han costado construir. Seguro. Estamos con Carlos Fiochetta, gerente de COVIAR. ¿Cuánta gente, cuántos empleos en forma directa tiene la vitivinicultura en la Argentina hoy, Carlos? Mira, este es un dato muy interesante por 2 cuestiones. Uno, porque la vitivinicultura, en términos de puestos de trabajo directos e indirectos, suma alrededor de 400.000. O sea, 400.000 tiene 400.000 entre directo e indirecto. Te digo, porque, por un lado, porque la producción de uva es mano de obra intensiva. O sea, producir un racimo de vida año tras año tiene una gran cantidad de mano de obra. Y después también porque están asociadas a esa producción el vino, el mosto, la uva de mesa, la pasa de uva, una actividad muy importante que apareció justamente a propósito de este trabajo que ha hecho la vitivinicultura en los últimos años, que es el enoturismo, por ejemplo, que en las provincias vitivinícolas, sobre todo en Mendoza, ha sido muy importante y lo sigue siendo, obviamente. Y el otro fenómeno también interesante que se ha dado es el de la federalización. Hoy hay 18 provincias que tienen uva, y que si bien Mendoza y San Juan siguen siendo la zona núcleo o las 2 zonas más importantes, hoy se produce uva desde Jujuy hasta Chubut, y bueno, incluso en la parte este del país, en Entre Ríos, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires también hay agricultura, con lo cual el sector se ha federalizado y bueno, y eso le da diversidad y eso nos permite llegar a más consumidores. Seguro, sí, Patagonia, sí, se ha ampliado muchísimo. También, después acá tenés que sumar, Carlos, también la gente que está en, digamos, la venta, los que están en publicidad del tema.
Sí, también cuando Bueno, empezás a sumar tenés un número que es muy importante. Una Claro, cantidad muy... claro, Sí, sí, claro, aparte tenés se ha desarrollado también un nivel profesional muy interesante claro, porque hay enólogos, ingenieros agrónomos, esto que vos decís, comerciales, claro. vinotecas. Bueno, la verdad que desde un sector que parece pequeño en términos económicos, en términos de generación de empleo, de una preponderancia, y en términos también de imagen. Seguro, seguro. El Sí, vino es uno de los pocos... Sí. imagen para el exterior también, interna y externa. Mucha imagen externa hemos tenido en los últimos años. Y imagínate que el vino, el mate, Messi, el Papa son íconos culturales de la Argentina. Entonces, Argentina no tiene muchos productos que den con la marca, con el lugar, con el nombre de la gente que lo hizo. Por eso también el vino se ha convertido en embajador, y en términos de cantidad de países, hoy llegamos a más de 100. O sea Claro. que la verdad que está súper diversificado. Y bueno, y esto es, te digo, producto del trabajo no solo de la COVEAR, sino de las empresas, también de los gobiernos provinciales, de los organismos de ciencia y técnica. Por eso romper esta institucionalidad no es gratis, y va a tener beneficios para uno o dos, y va a tener mucho perjuicio para bueno, todas estas 800, casi 1000 empresas que hacen a la vitivinicultura. Bien. Carlos, te agradecemos mucho la charla con Radio del Plata. Te mandamos un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Saludos. Bien, Carlos Fiochetta, gerente de COVEAR.